Aquí tenemos un onagro tardío, es una pieza de artillería romana, es la pieza de artillería romana por excelencia del Bajo Imperio. Basa su tecnología en la torsión, la potencia de la máquina la genera una madeja de cuerdas en torno a un bastidor, en concreto esta máquina lleva 400 metros de cuerda, se dispone en un eje horizontal en el centro del cual se inserta el brazo. Es un modelo más avanzado que los previos del siglo II después de Cristo, añade la ventaja de que dispone de ruedas para su transporte y también una cuchara. La cuchara tiene una enorme importancia porque permite arrojar no solo piedras redondas como hasta este momento, sino que permite arrojar prácticamente cualquier cosa. En algunos casos lo que se hacía en lugar de arrojar una piedra muy pesada era arrojar piedras de pequeño calibre para generar como una especie de granizada semejante a los morteros que se utilizaban en el siglo XIV y en el siglo XV. Se trata de una máquina bastante potente, de un calibre bastante grande, y tiraría piedras de 2 kilos a unos 250-300 metros de distancia. Este es el primer lanzallamas de la historia, consta de 3 elementos muy bien diferenciados, un fuelle en su parte trasera que era el que impulsaba el aire, una viga de madera que habían aserrado por la mitad y le habían vaciado el corazón para hacer el efecto de un tubo y luego lo habían vuelto a ensamblar, y luego en la parte delantera un caldero donde iban las sustancias incendiarias. Entonces el funcionamiento de la máquina era sencillísimo, el fuelle expulsaba el aire pasaba por el tubo y empujaba las llamas que había en la parte delantera como si fuera un soplete gigante. Puede parecer que es una máquina bastante rudimentaria, pero hay que tener en cuenta que esta máquina es del siglo V a.C., esta máquina tiene 2500 años y es de un momento histórico en el que ni siquiera se había inventado la primera catapulta. Su uso contra fortificaciones de campaña, sobre todo en las que primaba la madera, y la madera cuando lleva bastante tiempo a la intemperie, todo el mundo sabe que está muy reseca, pues ardería como la yesca, ardería con una facilidad enorme, y eso llevó a que esta máquina fuera muy utilizada y sobre todo tuviera una finalidad muy concreta, ataque contra fortificaciones de madera. Aquí tenemos el primer modelo de onager, es otra pieza de artillería de torsión, es una pieza de artillería pesada, es la pieza por excelencia de la época imperial romana. A diferencia de los modelos previos y más conocidos por todo el mundo que adjuntan en la parte superior una cuchara, el mecanismo de disparo, lleva un gancho con una honda donde se colocaba el proyectil, al dispararse liberaba la cuerda y arrojaba la piedra. Se trata de una máquina pesada, bastante pesada, arrojaría piedras de 2 kilos a unos 300-350 metros de distancia. Es un modelo tan pesado que a la hora de dispararlo había que anclarlo a tierra porque la máquina saltaba más o menos en torno al medio metro de altura a causa del retroceso. De ahí el nombre de onager. El onager es un asno salvaje, hoy en día llamado onagro, es un asno salvaje que todavía vive en la zona de Siria y que cuando cuentan los romanos que cuando iban a atraparlo pegaba grandes coces y daba saltos, entonces de ahí el nombre de esta máquina, onager. Nos encontramos junto a otro modelo de ariete, este sería un ariete muy primitivo, todos aquellos diseños que no llevan cubierta a 2 aguas para proteger a los soldados son muy primitivos porque los soldados que los operaban se encontraban muy expuestos al fuego enemigo que caía desde lo alto de las murallas. Volvemos a ver la cabeza de carnero, siempre una cabeza de carnero, en este caso muy esquemática, a diferencia de otros modelos que tenían forma de cuña, que estaban diseñados para romper las piedras y los sillares de la muralla, este es mucho más plano, entonces su objetivo era de desplazarlos, no romperlos. Este es un modelo de ariete romano, su nombre técnico es Aries Prensilis y es un modelo de los que utilizaron en el ejército romano al principio de los tiempos, durante el periodo republicano, los primeros siglos de la República, hasta que luego ya evolucionaron sus diseños hasta los modelos cubiertos. Aquí tenemos un mantelete o escudo protector, es una máquina que llevaban entre 2 soldados, cada uno metía su brazo en una de las manijas, se agarraba en la parte superior y lo que hacía era aproximarse hasta los pies de la muralla, de tal forma que una vez que llegaban a su destino se abatían las 2 patas que vemos en la parte trasera y se anclaba a tierra, así podían estar trabajando detrás protegidos de los disparos enemigos. Es una especie de empalizada móvil que se puede acercar y alejar de las murallas de la ciudad, que siempre son fijas. La máquina que tenemos junto a nosotros es un cuervo de demolición. Esta máquina se utilizaba en combinación con los primeros arietes. Gracias a los ganchos que llevan su parte delantera, servía para poder arrancar las piedras de la muralla una vez que habían sido movidas. El paso previo era que los arietes golpearan las piedras de la muralla. Una vez que ya estaban movidas, esta máquina se utilizaba para enganchar las piedras y arrancarlas. Es una máquina que sirve para desescombrar y que era fundamental en las tareas de expugnación de las murallas,
porque era la que permitía llevar el tajo limpio y que los obreros pudieran seguir arrancando piedras. Esta máquina recibe el nombre de vinea, se llama vinea por la forma que tiene, como las viñas de los campos. Es una máquina protectora, tiene forma de cubierta a dos aguas y lo utilizaban los atacantes para unir las posiciones del campamento sitiador con los pies de la muralla, de tal forma que podían desplazarse por su interior y aproximarse a la muralla siempre protegidos. Tiene cubierta a dos aguas y el tejado de madera y los laterales de cañizo. Todo ello estaría cubierto de pieles sin curtir para que el fuego no ardiera sobre su estructura, y es una máquina bastante útil, sobre todo porque generaba mucha incertidumbre en el enemigo al no saber si había algún soldado dentro o no. Esta máquina se unía una continuación de otra formando una especie de pasillo, como un túnel largo. Como va por módulos, se podían añadir todos los módulos que se consideraran necesarios hasta llegar hasta cerca de los pies de la muralla. Aquí tenemos un músculo. Esta máquina, pronto se dieron cuenta los ingenieros romanos que los soldados que manejaban los arietes estaban muy expuestos al fuego enemigo, a prácticamente todo que les tiraran de la parte superior de las murallas. Entonces lo que hicieron fue diseñar este sistema con una cubierta a dos aguas, una pendiente muy acusada, de tal forma que al ofrecer poco ángulo a los impactos, las piedras y cualquier objeto que arrojaran desde lo alto de las murallas caía por los dos laterales de la máquina sin impactar sobre su estructura. Siempre estas máquinas llevan una cabeza de carnero. ¿Por qué? Pues porque el carnero es un animal que siempre está topando. También hay una serie de componentes mitológicos. Aunque todas estas máquinas las veamos exteriormente en madera, tenemos que imaginarnos que todas estas máquinas irían cubiertas con pieles sin curtir. En las pieles sin curtir se ha demostrado que no arde el fuego, con lo cual todas ellas irían aisladas, porque si no, al estar construidas en madera, pues ante las armas incendiarias arderían con bastante facilidad. Este es el primer lanzallamas de la historia. Consta de tres elementos muy bien diferenciados: un fuelle en su parte trasera, que era el que impulsaba el aire, una viga de madera que habían aserrado por la mitad y le habían vaciado el corazón para hacer el efecto de un tubo y luego lo habían vuelto a ensamblar, y luego en la parte delantera un caldero donde iban las sustancias incendiarias. Entonces el funcionamiento de la máquina era sencillísimo. El fuelle expulsaba el aire pasaba por el tubo y empujaba las llamas que había en la parte delantera como si fuera un soplete gigante. Puede parecer que es una máquina bastante rudimentaria, pero hay que tener en cuenta que esta máquina es del siglo V a.C. Esta máquina tiene 2500 años y es de un momento histórico en el que ni siquiera se había inventado la primera catapulta. Su uso contra fortificaciones de campaña, sobre todo en las que primaba la madera, y la madera, cuando lleva bastante tiempo a la intemperie, todo el mundo sabe que está muy reseca, pues ardería como la yesca, ardería con una facilidad enorme, y eso llevó a que esta máquina fuera muy utilizada y sobre todo tuviera una finalidad muy concreta: ataque contra fortificaciones de madera.